Podcast, Spotify y Deezer. Sigue la W. La Corte Constitucional, tumbó los decretos, los últimos que quedaban, creo, que se emitieron en el marco de la emergencia que fue declarada por el Gobierno Nacional para atender la situación en La Guajira. Esta situación deja entonces sin piso la creación de un Instituto del Agua, que era el que iba a dirigir el pastor Alfredo Saade, pero también dejó sin piso ese aporte que todos los colombianos estábamos haciendo a través de nuestra factura de energía para aportar también todos no, dinero. Solo los estratos 4, 5 y 6. Que todos los colombianos de los estratos 4, 5 y 6 estábamos haciendo para aportar a La Guajira. En fin, fueron, Paola, varios decretos que se vinieron abajo y que ahora entonces, pues la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Por qué se cayeron? Sí, señor Juan Pablo, además porque, como usted muy bien lo recordaba, pues tienen efecto retroactivo, por lo menos ese que tiene que ver con la sobretasa de 1.000 pesos que le llegaba en las facturas de la luz a los estratos 4, 5 y 6 y de 5.000 pesos para los usuarios no regulados. Esa plata la tendrá que devolver el gobierno, pero la pregunta también es cómo lo harán y de dónde saldrá ese dinero. Pero pues justamente lo que queremos analizar es por qué la Corte los considera inconstitucionales o inexequibles, por qué se cayeron, cuál es el error que se cometió por parte del gobierno en estas reglamentaciones o normatividad que se sacó en el marco de la emergencia social, económica y ambiental que se declaró para La Guajira. Está con nosotros el profesor Daniel Loaiza, profesor de Derecho Constitucional, y él nos va a ayudar a entender un poco esto. Profesor, gracias por estar aquí en Sigue la W y bueno, explíquenos, cuéntenos qué fue lo que quedó mal. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, para comprender lo que ha sucedido con el caso de La Guajira, hay que devolverse en el tiempo hasta la declaratoria de inconstitucionalidad, la declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte hace un par de años. Resulta que hace muchos años la Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional en La Guajira y tiene, por supuesto, una estrecha relación con la crisis humanitaria y con la falta de un acceso directo al agua. El punto particular es que cuando llega este gobierno, ellos consideran que a través de una serie de decretos legislativos que están previstos en la Constitución, para, si se quiere intentar remediar situaciones que ordinariamente no se pueden solucionar con normas que cotidianamente se pueden utilizar, pues se acude a el estado de emergencia, es decir, a la figura que está prevista para una situación anómala y totalmente extraordinaria. Y después de que el gobierno nacional declaró esta situación de emergencia en La Guajira, pues la Corte Constitucional hace lo propio, revisa el decreto y lo encuentra inexequible. Lo declara inconstitucional, pero lo que hace es diferir los efectos de su inconstitucionalidad durante un año hasta julio del año 2024. Ahora, ¿qué ocurre particularmente con los decretos que fueron analizados en las semanas anteriores? Lo que ocurre es que la Corte Constitucional utiliza un argumento que es muy elemental y dice, si el decreto matriz que declaró la inconstitucionalidad se cae por razones ya analizadas en la sentencia anterior, pues los decretos que han sido proferidos con posterioridad o que dependían por su relación inescindible con el decreto matriz van a correr la misma suerte. El punto es que cada decreto regulaba aspectos distintos, tenía una aplicación práctica diferente. Entonces, la decisión de los efectos en cada una de estas sentencias tiene que interpretarse de conformidad con lo que indica el artículo 45 de la Ley 270 de 1996. El artículo 45 dice que la Corte Constitucional profiere sus sentencias en virtud de su control con un efecto hacia el futuro a menos de que ésta considere lo contrario. Y ese es el caso justamente de estas dos sentencias, porque digamos la primera aclaración es que no es una sentencia, sino que son dos y esperaremos otras sentencias porque hay más decretos que están siendo analizados en este momento. Y esas sentencias establecieron en su parte resolutiva a partir de qué momento se contaba la inconstitucionalidad, si esto es de forma inmediata, si tiene efectos hacia el pasado, como en el caso específicamente que nos está mencionando Paola hace un momento, o si por el contrario va a tener efectos hacia el futuro. Profesor, a la hora de hacer esos análisis, de entender el por qué razón entonces
digamos, el tema del subsidio, del aporte que se está haciendo por la factura, debe entonces tener un carácter retroactivo y por ende devolverse, cuando de todas formas eso tiene unas implicaciones y un desgaste para el Estado, pues, que es grande. ¿Qué es lo que se evalúa? Porque uno dice, bueno, la creación de un nuevo instituto, el Instituto del Agua, que era para donde iba Alfredo Saade, pues no tenía sentido, ya el ministerio lo está haciendo, entonces, bueno, no se crea. Pero cuando se está haciendo una bolsa de dinero para tratar de ayudar a la situación de La Guajira, ¿eso por qué se reversa? Juan Pablo, a mí me gustaría mucho poderles contestar de fondo toda esta inquietud, pero hay un problema y es que a hoy no hay sentencia de la Corte. Tenemos un comunicado que dice la Corte Constitucional decidió esto, esto y esto. Y es una explicación corta, pero no es propiamente la sentencia. Entonces, si uno va y revisa el comunicado, uno encuentra algunos elementos que le podrían ayudar a uno a comprender más o menos lo que justificó la decisión de la Corte Constitucional. Pero, por supuesto, fueron unas decisiones que en su momento, pues uno imaginaría, supondría, que debieron haber pasado por los criterios de necesidad y conexidad en la Corte Constitucional, perdón, en el Gobierno Nacional para proferir esos decretos. Y parece ser que esos criterios de conexidad y de necesidad son justamente los umbrales jurídicos que no se alcanzaron. Entonces, si esos umbrales jurídicos no se alcanzan por el conducto, por el camino de una declaratoria de emergencia, eso simplemente no surte el efecto práctico que se busca, que es que en efecto sean declarados constitucionales. Dicho de otra forma, cuando la Corte Constitucional revisa una ley, tiene un estándar jurídico de análisis, pero cuando revisa un decreto mediante el cual el presidente de la República declara un estado de excepción regulado en artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, ese estándar de análisis es más riguroso, es más profundo. ¿Por qué? Porque lo que el presidente de la República hace en ese tipo de decretos es legislar ordinariamente. Lo que está haciendo es legislando. Y por eso el control no lo ejecuta el Consejo de Estado, sino que lo ejecuta la Corte Constitucional. Entonces, si uno revisa el contenido del comunicado y encuentra una descripción y empieza uno a leer, la Corte encontró esto, la Corte encontró esto, la Corte encontró esto, entonces claro, uno comienza, si se quiere, a unir los argumentos de la declaratoria primigenia, que es la del decreto 1085 de 2023, y con eso uno entendería por qué razón estos decretos se están declarando inconstitucionales. Dicho de otra forma, es como si la Corte Constitucional estuviera diciendo al gobierno, si usted quiere solucionar el problema que hay en La Guajira por cuenta de mi declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, tiene que hacerlo de una forma distinta, pero esta no es la solución que se está esperando en términos constitucionales. ¿Hasta dónde eso se puede, no digamos subsanar, pero sí volver a presentar? Es decir, el presidente y su equipo jurídico y el Consejo de Ministros, porque una declaratoria de estas creo que tiene que llevar la firma de los ministros, tiene la posibilidad de decir, bueno, listo, aquí no pasó, vamos a hacer otra declaratoria de emergencia y vamos a buscar nuevos argumentos y de esa forma vamos a volver a intentarlo. ¿Eso se puede o no se puede? Ni la Constitución ni la ley estatutaria sobre estados de excepción en Colombia prohíben que el presidente de la República declare nuevamente un estado de excepción. ¿Qué es lo que uno analiza? Lo que uno analiza es si las razones fácticas que tuvo en cuenta en su momento el gobierno nacional para declarar un estado de emergencia son las mismas y las va a duplicar como fundamento y orden motivacional del decreto, se va a declarar inexequible inexorablemente. Se va a declarar inexequible. Pero si por el contrario, lo que fundamenta son una nueva plataforma fáctica, o si se quiere, hechos sobrevinientes, pero en estricto sentido, asuntos que conciernen a una verdadera emergencia en términos de decretos legislativos, es probable que el umbral de análisis de constitucionalidad lo cruce, es probable que se alcance.
Pero Ahora, profesor, no es un hecho sobreviniente la crisis que hay en La Guajira por falta de agua y los problemas también que tienen las comunidades, incluso los niños que se mueren por desnutrición y demás. ¿Eso no puede considerarse como una emergencia? no creo que sea un hecho sobreviniente en el sentido de que no es nuevo. Es decir, es algo que ocurre hace mucho tiempo. No creo que sea sobreviniente. Pero sí creo que sería una emergencia que debería tener una respuesta institucional robusta, no únicamente por parte del Ejecutivo, sino también por parte del Legislativo. Ahora, como les dije hace un momento cuando iniciamos la entrevista, esto tiene una raíz fundamental, es con la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Para usted entender el por qué la declaratoria se cae, usted debe comprender qué fue lo que dijo la Corte Constitucional, que ya por ahora llevamos más o menos unas 2 o 3 sentencias. Usted tiene que entender por qué la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Y si lo que usted intenta remediar vía decretos legislativos es en efecto la forma para poder remediarlo. Y ahí es donde yo creo que hay un error complicado. No creo en estricto sentido que imponer, si se quiere, un impuesto, una tasa, denomínese como la quieren denominar, crear un instituto, etcétera, etcétera. No creo que necesariamente sea la forma de solucionarlo. Ahora, hay otra cosa, es importante tener en cuenta, y es que el problema en Guajira es tan grande, que esto no requiere soluciones únicamente jurídicas. O sea, el camino jurídico es un camino, pero no es el único camino. Hay una gran cantidad de cosas que tienen que integrarse y articularse para que se pueda tener una buena solución frente a las necesidades de La Guajira. Es que ese justamente es el problema, que se creen nuevas entidades, que además le cobren a los colombianos, al resto de los colombianos, un impuesto. Y pues mire, Juan Pablo, que ayer cuando se dio a conocer esta noticia, el presidente Gustavo Petro puso un trino en donde dice, ¿en dónde estará la justicia? Y pues muchos le responden que esta decisión justamente se debe a una improvisación o a un error del gobierno que no tuvo en cuenta todos estos criterios jurídicos que nos explica el profesor. Muchísimas gracias, Daniel Loaiza, profesor de Derecho